Buenas noches, damas y caballeros. Sean bienvenidos una vez más a nuestra sección de audiolibros Una hora, una historia, aquí en Radio Buena Tierra con su servidor Emiliano Lino. En la noche de hoy vamos a narrar la historia de ¿Quién anda ahí?, del escritor John Campbell Jr. John Campbell Jr. fue un importante editor y escritor de la ciencia ficción moderna de hoy en día, reconocido por su enfoque en la exploración de ideas científicas y por descubrir y publicar algunos de los talentos más destacados del género. Estos talentos, que ayudó a impulsar esas carreras, fueron escritores tales como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Robert Heinlein y Theodore Strugers. Estos escritores se convirtieron en algunos de los más importantes de la ciencia ficción y muchos de ellos atribuyen a gran importancia del éxito de la guía editorial y de las oportunidades brindadas por Campbell. Entre las obras más importantes de John Campbell como escritor se encuentran La Estrella Negra, Los Invasores del Infinito y La Máquina del Infierno. También escribió numerosos cuentos de ciencia ficción que fueron publicados en revistas como Amazing Stories y Outstanding Science Fiction. La historia que retrataremos hoy, ¿Quién anda ahí?, trata sobre un grupo de científicos en el Ártico que descubren una criatura alienígena con la capacidad de imitar a sus víctimas y seres vivos a la perfección. Mientras ellos intentan sobrevivir a las amenazas del invasor y enfrentar la paranoia, la desconfianza entre ellos mismos, deben encontrar una forma de identificar y destruir a la criatura antes de que sea demasiado tarde. Así que relájense, acomódense y pónganse cómodos, que esta historia está a punto de empezar. A las personas que yo conocí durante ese incidente fue el Dr. Macpherson, el líder de la expedición científica quien descubrió la nave alienígena enterrada en el hielo, el capitán Henry, el piloto del avión que nos transportó hacia el lugar, Reading, el meteorólogo, y Van Doren, la chica bióloga. También estaba McReady, el piloto del helicóptero. Él nos ayudó bastante. Y Carrington, ese científico. Él se obsesionó tanto con esa cosa y comenzó a verlo como una oportunidad para la humanidad en lugar como una amenaza a pesar de las advertencias. Nunca nos escuchó. Para Carrington solo le importaba él mismo. Tenía un complejo de Dios. Él tenía falsas esperanzas de algo que ni siquiera ni siquiera sé cómo expresarlo. Él tenía una obsesión enfermiza con esa cosa. El grupo y yo nos enfrentábamos al frente frío más helado que habíamos hecho durante estas investigaciones en los días. El frío no era ninguna novedad, pero incluso se me hiela la sangre en las venas recordar lo que ocurrieron en esos días, lejos de casa. Ese hedor, ese extraño hedor, el hedor de una mezcla de olores que solo se conoce en las cabañas sumergidas en los hielos de un campamento ártico, y en el que se advierte el olor a sudor humano y el denso dejo de aceite de pescado en la esperma de una foca derretida. Un dejo de lineamiento combatía el rancio hedor de las pieles impregnadas de sudor y de nieve, el acre olor a grasa de cocinar y quemada de olor a un animal, y no desagradable para los perros que se lo podían comer, y diluidos por el tiempo que se carnecían en el aire. Los olores a aceite de una máquina que subsistían contrastaban claramente con el arneses y en los cueros. Pero en cierto modo, entre todo aquel hedor de los seres humanos y sus compañeros, los perros y las máquinas y la cocina, se percibía otra tonalidad. Era muy raro. No era de aquí, era asfixiante. Él dejó apenas perceptible de un olor extraño entre los olores de la industria y de la vida. Era un olor a vida, pero provenía de un objeto que yacía atado con las cuerdas y con la lona embreada sobre la mesa, goteando lenta y metódicamente sobre los pesados tablones, húmedos y delgados bajo el resplandor sin pantalla de la luz eléctrica. Blair, el pequeño biólogo, calvo de la expedición, tiró nerviosamente de la envoltura, encubriendo del hielo límpido y oscuro que yacía debajo y reintegrado luego a su lugar de la lona embreada. Con gesto de impaciencia, sus pequeños movimientos como un pájaro y su reprimida ansiedad hacía bailar las sombras sobre la orla la ropa interior de un color gris sucio que prendía debajo de un cielo raso, sobre su orla ecuatorial de un cabello erizado y gris en torno de su pelado cráneo, formando una cómica aureola. El comandante Gary se adelantó hacia la mesa, lentamente. Sus ojos rastrearon los círculos de hombres aprejutados en la casa de administración, su cuerpo alto y erecto,
concluyó de erguirse y asintió. 37. Todos estamos aquí. Hablaba en voz baja, pero ostenta la clara de autoridad de un comandante nato, de un comandante que no solo lo es por su título. Ustedes ya saben, las líneas generales, las que hay de 37, de ese descubrimiento de la expedición del polo secundario. He estado conversacionando con un segundo con el comandante McReady y con Norris, así como Blair y el Dr. Cooper. Hay una diferencia enorme de opiniones, y como esto involucra a todo el grupo, conviene que todo el personal de la expedición se ocupe del asunto. Voy a pedirle a McReady las preposiciones y los detalles, ya que ustedes han estado demasiado alterados con sus respectivos trabajos, para seguir cerca los esfuerzos de los demás. ¿Qué opinas, McReady? Al surgir un segundo del término, donde se cernía la luz azul del humo, McReady parecía una figura de algún mito olvidado, una estatua de bronce, dotada de vida, que caminaba medio y 1,90 m, y cuando se detuvo hacia la mesa, después de una mirada característica hacia arriba, para cerciorarse de que tenía espacio suficiente bajo las cortas vigas del techo, se irguió, su barba de un rojo broncíceo y la roja cabellera de un tono de ella como un leñador. Las nudosas manos que se le crispeaban y descansaban continuamente sobre los tablones de madera eran de bronce, hasta los hundidos ojos, bajo aquellas gruesas cejas, tenían las tonalidades broncíneas. La durabilidad del metal, que resistía al tiempo, se revelaba con los ásperos y duros contornos de su rostro y en los suaves tonos de su gruesa voz. Norris y Blair están de acuerdo en una cosa, en el que el ser que hemos hallado aquí no es de origen terrestre. Norris teme que pueda haber peligro en eso, Blair dice que no lo hay. Pero volveré a explicar, y por cómo lo encontramos. Según todo lo que sabía, antes de que viniéramos aquí, parece que este punto se halla exactamente sobre el polo magnético del sur de la Tierra. La brújula no apunta directamente hacia aquí. Como todos ustedes saben, los instrumentos más delicados de los físicos, especialmente diseñados para esta expedición y su estudio del polo magnético, percibieron un efecto secundario sobre la influencia magnética que secundaria y menos poderosa a unos 130 kilómetros al sudoeste de aquí. La expedición magnética secundaria salió a investigar. No hay necesidad de los detalles, pero practicamos investigaciones y lo bosquejamos en conjeturas que lo que sucedió fue un poco más o menos esto. Algo bajo del espacio, una nave. La vimos allí, en el hielo azul. Era algo así como un submarino, sin torrencilla, ni timones, ni orientadores, de 90 metros de longitud y 15 de diámetro por su parte más gruesa. Aquello bajo del espacio impulsado y llevado por las fuerzas de los hombres no han descubierto nada aún, mucho menos han podido sacarlo. Y no sé cómo, pero quizás funcionó mal. Quedó atrapado ahí en el campo magnético de la Tierra. Vino aquí al sur, sin gobierno, probablemente, circulando en el polo magnético. Hubo probablemente una fuerte nevada, así como también un acarreo de materiales ventisqueos. Y volvió a nevar. Mientras el continente se helaba, el torbellino debió estar ahí particularmente fuerte, ya que el viento lanzaba un pacto en el manto blanco sobre el porte de esa montaña y ahora ya está enterrada. La nave chocó, sí, debió haber chocado, al avanzar con una masa de granito y se quedó destrozada, aunque no murieron todos los pasajeros. El aparato debió quedar estropeado y su mecanismo se congeló. Norris cree que lo que atrapó el campo magnético de la Tierra. Uno de los pasajeros salió de la nave, y el viento que soportamos allí nunca bajó desde los 41 metros por hora y la temperatura nunca se extendió de los menos 60 grados. Luego, el viento debió arrancar, y la nevada caía maciza en la sabana. Eso debió ser, se ha de haber extraviado a 10 pasos de distancia y por eso no encontramos el cuerpo. McReady hizo una breve pausa, y su grave y firme voz dejó al paso el zumbido del viento a las alturas y al incómodo y malicioso gorgueteo en la chimenea del hornillo de la cocina. El viento, un viento ventisquero, soplaba a lo alto. Ahora la nieve recogida por las murmurantes ráfagas caía sobre las líneas parejas y cegadoras sobre la parte delantera del sepultado campamento. Era fácil a un hombre osar extraviarse a 10 pasos, especialmente en este clima tan hostil, y el viento era entonces probablemente el más impenetrable de lo que creemos. La voz de McReady evocó a Keaner, el bienvenido y húmedo calor del edificio de la administración. El pasajero de la nave tampoco estaba preparado. Según parece, se heló a 3 metros del misterioso aparato y congeló. Cavamos para encontrar la nave, y nuestro túnel dio por casualidad con aquel ser,
Helado, el hacha para el hielo de Barclay lo golpeó en el cráneo. Cuando vimos que era Barclay, volvió al tractor y encendió el fuego, y cuando empezó la presión del vapor llamó a Blair y el conductor Cooper con el propio Barclay enfermo. Entonces en realidad estuve enfermo durante 3 días. Al llegar Blair y Cooper, sacamos a aquel ser metido en el bloque de hielo. Como ustedes lo pueden apreciar, lo envolvimos y lo cargamos en el tractor para volver aquí. Queríamos entrar a la nave. Llegamos al flanco de la misma y descubrimos que su metal era desconocido para nosotros. Nuestras herramientas no magnéticas de berilio bronce no podían afectarlo. Berkeley tenía alguna herramienta de acero en el tractor y tampoco eso lo raspaba. Hicimos pruebas razonables, hasta intentamos con algún ácido de los acumuladores sin resultados positivos. Cuando llegamos a una compuerta casi cerrada, cortamos el hielo de su alrededor a través de una pequeña hendidura y pudimos mirar y vimos que allí solo se había metal y herramientas, de aquel modo que decidimos desprender el hielo con una bomba. Tenemos bombas de decanita y de termita. La termita blanda el hielo, la decanita podía destruir las cosas de valor. Mientras que el calor de la termita aflojaría simplemente el hielo, el Dr. Cooper, Norris y yo nos pusimos la bomba de termita. La hicimos una conexión y la llevamos al conector en el túnel hasta la superficie donde estuviera esperando Blair con el tractor a vapor. A 100 metros de control al otro lado de aquel muro de granito hicimos estallar la bomba de termita. El metal de la nave era seguramente una aleación con un 95% de magnesio, ya que se incendió. El resplandor de la bomba fulguró y se extinguió. Luego empezó a brillar de nuevo. Volvimos corriendo al tractor y gradualmente el resplandor se acentuó. Desde entonces estábamos pudiendo ver todo el témpano, iluminado desde abajo por una luz insoportable. La sombra de la nave era de un gran color oscuro que llegaba al norte, donde la luz crepuscular había desaparecido casi. Aquello duró en un instante, y contamos otras 3 sombras que debían ser pasajeros helados de allí. Luego, los hielos se abatieron sobre la nave. No sé cómo. En el segador del infierno pudimos ver grandes objetos inclinados, moles negras, aquellos debían ser los motores, lo sabíamos, secretos que diluían en la radiación de Flomígera, secretos que habrían podido darle al hombre los planetas, cosas misteriosas que podían levantar y arrojar esa nave, y que se habían impregnado de la fuerza del campo magnético de la Tierra durante años. El aislamiento seguramente, algo que se dio. El campo magnético de la Tierra que había impregnado los motores quedó libre. La aurora cayó en el cielo y la meseta entera quedó bañada con el fuego frío, lo que impedía la visión de la nave. El hacha para el hielo que tenía en la mano se calentó al rojo vivo. Los botones del metal de mi ropa me quemaron y un relámpago azulado saltó hacia arriba desde más allá de la pared del granito. Luego de las murallas de hielo se desplomaron sobre aquello. Por un momento chilló como el hielo seco cuando es oprimido entre los metales. Estábamos a ciegas durante horas, vagábamos a tientas por las tinieblas mientras nuestros ojos se reponían. Descubrimos que todas las bobinas, dínamos y receptores radiotelefónicos, auriculares y altavoces en 1,5 kilómetros de la redonda estaban fundidos. De no haber tenido el tractor a vapor, no habríamos llegado al campamento secundario. Van Weyl levantó el vuelo del gran imán y al salir del sol, como ustedes saben, volvimos a la base lo antes posible. Esta historia es la de, ya saben, esa cosa, la gran barba de bronce y MacReady que señaló el objeto que estaba sobre la mesa. Ver se movió con la malestar y sus pequeños dedos huesudos se retorcieron debajo de la fuerte luz. Las pequeñas manchas marrones de sus nudillos se movieron hacia atrás y adelante, mientras los tendones temblaban bajo su piel. Apartó un fragmento de lona embreada y miró con impaciencia el oscuro objeto rodeado de hielo que estaba dentro. El corpachón MacReady se irguió. Ese día había viajado 60 kilómetros en el tractor que se balanceaba y trapiteaba. Avanzando hacia el gran imán, hasta la serena voluntad era premiada por la ansiedad de volver a confundirse con los seres humanos. Reinaba una calma y el silencio en el campamento secundario, donde un viento llegaba ululando desde el polo. El viento lobo, que así le decíamos, eran los sueños de todos nosotros. El viento zumbaba y parecía maligno y execrable, rostro de aquel monstruo que miraba de solosayo, tal como él lo viera por primera vez a través del hielo y límpido azul, con un hacha de bronce hundida en el cráneo. El gigantesco meteorólogo volvió a hablar.
El problema es el siguiente, dijo Blair. Examinar ese ser. Hay que descongelarlo y hacer las placas microscópicas de sus tejidos. Norris no cree que esté exento de los peligros, y Blair sí. El Dr. Cooper está de acuerdo con Blair. Norris naturalmente es un físico y no un biólogo, así que ¿qué se le puede hacer? Pero hace hincapié a un punto en el que todos debemos oír. Blair ha descrito de todas las formas de microscópicas que los biólogos llaman aún que están vivas. Aún están parejas, tan fríos e inhospitalarios. Se hielan en cada invierno y se deshielan en cada verano, cada 3 meses y viven, tal como los osos polares. Ya saben, los diminutos, los microscópicos. Lo que hace notar Norris es que se deshiela y revive. Debe de haber existido vida microscópica, vinculada a ese ser, la que hay de todos los seres vivos que conocemos. Quizás sean bacterias que estaban en la nave, y Norris teme que pongamos en libertad a una plaga, a una enfermedad con gérmenes desconocidos para la Tierra. Blair admite que esta microvida puede conservar la facultad de vivir. Los seres inorgánicos como las células individuales pueden conservar la vida durante periodos desconocidos. Cuando se les descongela sólidamente, en cuanto al ser en sí, está tan muerto como los mamuts congelados que se encuentran en Siberia. Las formas de vida orgánicas y el desarrollo superior no pueden soportar ese tratamiento, mucho menos hay ciertas bacterias que mueren con tal el contacto bajo cero, pero la microvida pudo hacerlo. Norris insinúa que podemos liberar alguna forma de enfermedad en cual atiente contra la humanidad, pero no conocerla sería totalmente irresponsable. La respuesta de Blair es quizás que existen gérmenes vivos aún, pero que Norris ha planteado el asunto de inversa y distan mucho de ser absolutamente inmunes al hombre. Nuestra química de la vida probablemente, el pequeño biólogo irguió la cabeza con un movimiento rápido propio de un pájaro, la aureola de los cabellos grises que le rodeaban la calva, que se excrepó como un irritado. «Oiga, por favor, escúcheme. Una mirada», le confesó MacReady. «Este no es un ser terrestre, no es de aquí. Parece imposible, pero es cierto. Puede tener alguna química vital suficiente semejante a la nuestra como para que el contagio resulte posible, y yo pienso que es una irresponsabilidad descongelarlo. Yo diría que no hay peligro». «¿Y qué tal si lo hay?» MacReady miró al Dr. Cooper, este movimiento lentamente hacia la cabeza. Ninguno afirmó, con aire confiado. «El hombre puede contagiarse, y no puede ser contagiado. Hay unos que son inmunes, otros no, por gérmenes que viven en parientes tan lejanos como las serpientes, y éstas se hallan en lo más seguro. A ustedes, miren, todos nosotros estamos bien». Y el rostro claramente afeitado del Dr. Cooper hizo una mueca de malestar. «Al diablo con la química distinta. Ese ser quizás esté muerto, o quizás no lo esté, pero no me gusta. Por favor, Blair, muéstrales que el monstruo, esta cosa que está cuidando ahí, muéstrales que esa cosa sucia y que decidan por sí mismos si quieren que eso se descongele en este campamento. Porque yo digo que no, lo que estamos haciendo es muy irresponsable. Y a propósito, tienen que descongelar esta noche una de las cabañas si queremos que se deshiele. Aquí. ¿Quién está de guardia hoy? Ah, sí, Conrad. Habrá rayos cósmicos esta noche. Bueno, usted tiene que velar esa momia extraterrestre. Desenvuélvala, Blair. ¿Cómo diablos pueden saber qué compran si no lo ven? Están más preocupados por los muertos que por los mismos vivos. Quizás esto tenga química distinta. No sé qué otra cosa tiene, pero sé que tiene algo que no quiero y no me gusta. Al buscar por la expresión de su fisonomía y de su rara apariencia, sé que no es humano, de cierto modo que quizás ustedes no puedan juzgarla. Estaba irritado cuando se descongeló. Decir irritado es en realidad enojado, loco, como un animal, lo más aproximado a sus sentimientos, lo de un odio frenético, loco y demencial. ¿No han visto esos 3 ojos encarnados en sus cabellos azules que parecen gusanos? Nada de lo engendrado en la tierra tiene tal aspecto y devastadora ira que puede ser exhibido en semblante al contemplar ese alrededor de la helada desolación terrestre. ¿Hace 20 millones de años? ¿Crees que en serio un ser de hace 20 millones de años existió así? Su locura era bastante evidente. ¡Una locura quemante y ampollante! ¡Qué demonios! He tenido constantes pesadillas con ese ser desde que contemplé esos 3 ojos encamados. Pesadillas. Soñé que se descongeló, resucitaba y nos mataba a todos. Y ni siquiera era totalmente inconsciente durante esos 20 millones de años.
sino que solo estaba congelando, esperando, durante años, siglos. Ustedes soñarán que mientras ese maldito ser de la Tierra no quiso poseer, gotea y gotea cada noche en la casa del cosmos. ¿Y usted, Conrad?, dijo Norris, volviéndose rápidamente hacia el especialista de rayos cósmicos. Usted se divertirá pasando y descongelando a ese ser en el silencio, ¿verdad? El viento gime hacia arriba, y eso gotea, y Norris interrumpió por un momento y miró a su alrededor. Lo sé, eso no es ciencia, pero es psicología, y nos puede ayudar. Ustedes tendrán pesadillas durante más de un año, pero yo tendré sueños. Sueños plácidos todas las noches desde que miré esto, porque esto es progreso para la ciencia. Por eso te odio. Por cierto, lo que odio y no quiero tenerte cerca. Vuelve a ponerlo en tu lugar proveniente. Es la última vez que te lo digo. No quiero que se descongele. Durante otros 20 millones de años he tenido algunas bonitas pesadillas. Y la última pesadilla que tuve con Eldo, esta no fue agradable. He soñado que ese ser no era como nosotros, lo cual es evidente, sino una carne enorme distinta de color azul. Puede ser realmente difícil de controlar, que pueda cambiar de forma y parecer un hombre. No estamos hablando de un cuento de un cavernícola congelado. Esto es real, y está esperando el momento para matarnos. Eso no es un argumento lógico de tu parte. Sé que no lo es, pero ese ser de todos modos no tiene lógica terrena. Quizás tenga una química corporal extraña, y sus gérmenes una química orgánica extraña. Un germen tal vez no soporte eso, así como los hongos. ¿Pero qué les parece un virus? Blair y Cooper, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un virus o no lo es? ¿Una molécula de alguna enzima? ¿Le bastaría una molécula de proteína de cualquier cuerpo para trabajar con ella o algún carbohidrato? ¿Y cómo pueden estar tan seguros de que esa cosa de 1 millón de años y de variedades de vida microscópica que eso pueda tener? Ninguna de esas cosas es peligrosa. ¿Qué me dicen de enfermedades de la hidrofobia, que ataca a todos los animales de sangre caliente, sea cual fuera la química de su cuerpo? ¿Y la citacosis? ¿Tiene usted un cuerpo como el loro de Blair? La descomposición común, la gangrena que se requiere. Ese ser no es exigente en cuanto a la química del cuerpo. ¿No es así? Blair alzó los ojos en medio de la pelota y su mirada se encontró por un momento con los ojos areados y grises de Norris. Hasta ahora, lo único de contagioso que su entender causó es que ese ser fueron las pesadillas de todos. Debemos admitirlos, todos tuvimos pesadillas. Y tú, gran psicólogo, no tuviste sueños plácidos. Ayer estabas gritando. Yo te escuché. Y con una sonrisa como si fuera un niño y con sus regalos de Navidad y con algo perversa, iluminó el rostro cubierto de las cicatrices del hombrecillo. Te vi. Estás ansioso, pero al mismo tiempo estás asustado. También yo lo tuve. Eso es. Ese ser contagia sueños, sin duda. Una enfermedad peligrosísima. No estás entendiendo, ¿verdad? En cuanto a sus demás cosas, ustedes tienen la idea lamentable errónea sobre los virus. En primer lugar, nadie ha demostrado la teoría de que la enzima, molécula o lo que sea, solo eso que lo explique. Y segundo lugar, cuando ustedes contraigan la enfermedad del tabaco o el alcoholismo los derrumbe, avísenme, eso es una enfermedad real, no un cuento de niños. Una plaga de trigo está mucho más cerca de la química del cuerpo que ustedes, que este ser de otro mundo. Y la hidrofobia de ustedes es ilimitada, rigurosamente ilimitada. Ustedes no pueden contagiársela de un planta de trigo a otro, a un pez. Eso es completamente imposible, aunque ese es un descendiente colateral de un ascendente común entre ustedes. Ni contagiársela a ellos, un ascendente de este. Norris no lo es. Blair señaló con la cabeza en el bulto envuelto en la lona embreada que se hallaba sobre la mesa. Bueno, que se descongele ese maldito ser. Es un ser en tubo de formalina si hace falta. Ah, qué demonios. Debió desaparecer durante los 20 millones de años que pasó congelado, del modo en que proviniera de Marte. Nunca encontraríamos nada semejante y... ya sabes, la nave ha desaparecido. Solo se puede hacer una cosa, y es lo mejor. Hay que descongelar eso lenta y cuidadosamente y no en formalina. El comandante Gary volvió a adelantarse y Norris retrocedió, murmurando con enojo. Creo que Blair tiene razón. ¿Qué opinan ustedes? Nos parece convincente, en mi opinión.
No sé, quizás él deba vigilar mientras se descongela. Y sonrió lastimosamente, apartándose con un mechón de color en la cereza madura decaído sobre su frente. Buena idea. En realidad, sí, él se queda velando junto a su hermoso cadáver. Ansiosamente, Blair estaba desatando las cuerdas, y de un solo tirón de la lona embreada, y dejó al descubierto aquel ser. El hielo se había derretido un poco más, con el calor de la habitación, y era un límpido azul, como un buen cristal grueso, brillaba, húmedo y bruñido, bajo la áspera azul de un globo de vidrio sin pantalla que pendía de arriba en el techo, con una forma indescriptible. Todos se tornaron repentinamente rígidos. Aquello estaba boca arriba sobre las rústicas y grasientas tablas de la mesa. El roto mango del hacha de bronce parecía de hielo que estaba sepultado en el extraño cráneo. Los tres ojos frenéticos, llenos de odio, brillaban con un fuego vivo, relucientes como si estuvieran inyectados de sangre recién derramada, desde un rostro enmarcado por un nido repulsivo de gusanos que le retorcían de azules y móviles como si se tratara de medusa. Banwell, un piloto de 1,80 m de estatura, casi de 100 kilómetros de peso con nervios habituados al hielo, dejó escapar una exclamación extraña y estrangulada y salió tambaleándose en el pasillo. La mitad del grupo se dirigió hacia las puertas. Los demás se alejaron con tropezones de la mesa. McGrady estaba de pie, cerca de ahí, observándolos, en corpachón sólidamente planteado sobre las vigorosas piernas. Norris, desde el otro extremo, contemplaba fijamente a aquel ser, con un odio feroz pero al mismo tiempo con miedo. Fuera, Gary hablaba con media docena de hombres a un tiempo. Blair tomó un martillo, el hielo que servía como envoltura para ser derretido rápidamente bajo su contacto, abandonado aquello que lo protegiera durante 20,000 millones de años. Pasaron noches, días, semanas. Todos estaban obsesionados con esa criatura. Blair surgió bruscamente de las profundidades del sueño, acosado por pesadillas. El rostro de Conrad flotaba borrosamente allá arriba por un momento que le pareció que se prolongaba el salvaje horror de la pesadilla. Pero el rostro de Conrad detonaba el colorea y cierto susto. ¡Blair! ¡Blair, por favor! ¡Despierta! ¿Qué? Ay, ¿por qué me despiertas aquí hasta... ¿Qué? 4 de la mañana. Por Dios. ¡Ay! Mientras él se levantaba, pecoso y desnudo, desde las literas circulantes, otros semblantes se alzaron para contemplar los absortos a ambos de Conrad y se rió. ¡Levántense, por favor! ¿Qué es lo que pasa? Se ha escapado. Por Dios. ¿Qué? Sí. Ese maldito ser se ha escapado. La voz toruna del piloto principal bramó las palabras de un volumen que estremeció a todos. Las voces gritaron repentinamente de los túneles de comunicación. Los 12 habitantes de la Casa del Paraíso interrumpieron dando los tumbos. Bruscamente, Berkeley, rechoncho y bulboso, en su larga ropa interior de lana llevaba un exterior. ¿Qué diablo sucede?, preguntó Berkeley. Su maldito ser se ha escapado. Me quedé dormido hace unos 20 minutos y cuando desperté había desaparecido. Oiga, doctor, usted había dicho que esos seres no reviven. La vida latente de Blair se ha convertido en otra y muy efectiva y nos ha burlado. Cooper le miró y absortó con aire ausente. Ese ser no era terrestre, lo dijo con un repentino suspiro. Y lo sabías, ¿verdad? Yo creo que las leyes terrestres no rigen para él. Maldita sea, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no nos dijiste eso? Yo creo que todos sabíamos de que este ser no era terrestre. Pues pidió con licencia y se la tomó. Tenemos que encontrarlo y capturarlo de todos modos, dijo Conant, que profirió con una furiosa blasfemia con los hundidos ojos negros y ojos sombríos en un milagro que puede ser infernal y que no haya devorado a mis sueños. Blair se echó hacia atrás sobre un salto, apagado con los ojos animados bruscamente por el fulgor del miedo. Puede que ese... ¿qué le llamaríamos? Ser, criatura, lo que sea. Tendremos que encontrarlo. Encuéntrelo, usted, es tu favorito, tú lo amas. Basta he tenido con él, dejen de pelear. Debe haberme pasado por ahí 7 horas oyendo golpear el contador de Geiger, con intervalos de pocos segundos, y usted aquí roncando. Es un milagro que me haya dormido. Me voy al edificio de la administración y avísenme cuando lo hayan capturado. El comandante Gary entró ajustándose el apretón del cinturón. Puedo asegurarle de que no está muerto, y que no lo llevo en mis brazos, dijo con un tono brusco Conant.
Cuando lo vi por última vez, su cráneo estaba partido, resumaba una sustancia verde, como una oruga aplastada. Bueno, era un monstruo ultraterreno con temperamento ultraterreno, a juzgar por su rostro, que miraba a su alrededor con asombro, como el de un animal salvaje. Tenía el cráneo hendido, y con sesos saliéndose por ahí. Sesos, a lo mejor eso era, no sus cabellos. El umbral aparecieron. Norris y Macready también se veían acudir otros hombres que tiritaban. ¿Lo han visto por aquí?, preguntó Norris con aire ingenuo. Tiene menos de 1,5 metros, 3 ojos encarnados, los sesos saliendo del cráneo. Se cercioró. ¿Alguien podrá asegurarse de que no se trataba de una morodara extravagante? Si es así, creo que todos nos unimos para atarle a Conrad a el cuello del animalito de Blair y con el albatros de Asif Maynard. No es justo, nos hizo cuidarlo mientras él se la pasaba dormido. No es una humorada, dijo Conan estremeciéndose. Ojalá y lo fuera, yo la prefería llevar. Y sin interrumpir, desde entonces el pasillo llegó a los aullidos salvajes y alucinantes como si de un lobo se tratara. Los hombres se tornaron rígidos, bruscamente, y volvieron las medidas. Creo que han localizado, y concluyó Conan. En sus oscuros ojos brillaba un raro malestar. Se lanzó hacia su litera de la casa del paraíso y volvió casi inmediatamente al pesado del revólver del calibre 45 y un hacha para hielo. Esgrima, y uno tomó hachas, otros una espada. Ambos, cuando se lanzó por el pasillo hacia la sección de perros, habrá tomado por el pasillo que por lo menos le convenía, y habrá ido a parar entre los perros. ¡Escuchen! ¡Los perros! ¡Están ladrando! Es casi aterrorizado escuchar aullar a los perros. Suenan como lobos, pero asustados. Se había convertido en un salvaje alboroto en la propia cacería. Las voces de los animales retumbaban de una manera atronadora con los angostos corredores, y entre ellos se distinguía un grave gruñido de oído, un grito penetrante de dolor, una docena de ladridos furiosos. Conan se lanzó hacia la puerta, pisándole los talones. Lo siguieron, y Macready y luego Barclay, el comandante Jerry. Otros hombres se lanzaron hacia el edificio de la administración en busca de las armas. A la casa de los trineos, Pomeroy, el que estaba encargado de entrenar a los perros, estaba a cargo de las 5 vacas de la gran imán. Se lanzó por el pasillo de dirección opuesta, que tenía una mente de la horquilla de 2 metros de largo de dientes. Berkeley se detuvo en plena carrera al ver la gigantesca mole de Macready, que se apartaba bruscamente en el túnel que llevaba a la sección de los perros y desaparecía en un recodo. Indeciso, el mecanismo vaciló durante un instante, con el extintor en manos, no sabiendo al qué correr. Luego siguió a Conan, la cual fue la intención de Macready, que se podía confiar en la que podrían en práctica con éxito. Conan se detuvo en el recodo del pasillo, con una respiración de miedo repentinamente de su garganta silbante. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Su revólver se descargó atronadoramente. 3 ondas sonoras embarbadoras y tangibles retumbaron a lo largo de los angostos pasillos. Luego, otras 2. El revólver cayó sobre la endurecida nieve, y Berkeley vio que el hacha para el hielo adoptaba una posición defensiva, y el vigoroso cuerpo de Conan le blanqueaba la visión, pero más allá oía al maullante que reía de una risita demencial, muy demoníaca, algo no humano. Los perros estaban más tranquilos. Había una mortal seriedad en sus graves gruñidos. Escarbaban en la endurecida nieve y las cadenas rotas tintinaban susurradamente. De pronto, Conan movió a Barclay y pudo distinguir que había más allá. Durante un instante permaneció petrificado y luego profirió una vigorosa maldición. El ser se lanzó sobre Conan como un chimpancé salvaje, y los poderosos brazos del hombre que descargaron sobre el hacha para el hielo el pleno que podía ser sobre la cabeza. Se oyó un horrible crujido y aquella carne hecha jirones que desgarraba media docena de perrazos salvajes. Se levantó nuevamente de un salto, y los ojos encarnados del diablo ardían con odio de un ultraterreno y una vitalidad ultraterrena imposible de matar. Berkeley proyectó hacia el extintor, y el segador ampollante del chorro de sustancia de química pulverizaba la desorientó y se detuvo, impidiendo al propio tiempo de los salvajes de aquellos típicos perros que no temían durante mucho tiempo nada viviente capaz de revivir. Lucharon y defendieron su campamento valientemente, pero fue inútil. Macready apartó a los demás de su camino y corrió por el angosto pasillo, atestado de hombres que no podían llegar al lugar donde ocurrían los hechos,
y proyectaban un ataque sobre la base segura a una de las gigantescas antorchas fúnebres usadas para calentar los motores del avión y que estaban bronceadas a mano. El aparato bramó ruidosamente cuando MacReady abrió la válvula. El frenético maullido se incrementó con sus sensibles notas. Los perros se apartaron en un confuso protel del cálido lanzado llamado azul. Bart consiguió un cable de alta tensión y tiéndolo como pueda huyó un asa para que podamos electrocutar a esa cosa. ¿Y si lo reduzco a cenizas? MacReady hablaba con autoridad. Él que da la opción de planea. Era un veterano de guerra, y Berkeley se encaminó por el camino del pasillo a la planta de energía para que Norris y Banwell se le habían adelantado a la carrera. Berkeley ardió el cable amarillo a la pared del túnel. Al cabo de un minuto lo había desprendido y la volvía. La voz de Banwell resonó con el grito de advertencia: ¡Alta tensión! Cuando se puso en marcha, la dínamo de emergencia accionaba la gasolina. Ahora había debajo de ahí otras media docena de hombres. Arrojaban combustible en la caldera de la planta. Norris estaba trabajando con los dedos rápidos y seguros del otro extremo del cable de Berkeley con uno de los alambres aislados de la conexión enérgica. Los perros habían retrocedido. Cuando Berkeley llegó al recodo del pasillo, acobardados por aquel furioso monstruo que los miraba con unos siniestros ojos encarnados, profiriendo maullidos, con su odio de fiera acorralada de un animal salvaje, los canes formaban un semicírculo de hocicos ensangrentados, con una ola de relucientes dientes blancos que gemían a una maligna, lloraban y ladraban. Corría la pareja casi la furia de los ojos encarnados. MacReady se detuvo en el aire confinado en el recodo del pasillo, con la antorcha fuelle pronta para la acción en sus manos. Se hizo a un lado sin apartar la mirada de la bestia, de la cual ella tampoco le apartaba la mirada. En su rostro, enjunto bronceado, se veía una débil y contenida sonrisa. La voz de Norris gritó desde el otro extremo del pasillo y Berkeley avanzó. El cable fue enrollado a lo largo del mango de la tabla de la nieve y los dos conductores fueron divididos y mantenidos durante medio metro de distancia con el trozo de la madera atado en el ángulo recto sobre el otro extremo del mango. Conductores peladeados del cobre, cargados con 220 voltios que centellaron a la luz de las lámparas de presión, y el ser maullaba y pregonaba su odio y esquivaba los ataques. MacReady avanzó hasta el costado de Berkeley. Los perros adivinaron los ataques, y con el plan de inteligencia casi telepática, los canes amaestrados, sus gemidos se hicieron más penetrantes, más agudos y más ágiles al paso que se acercaron más bruscamente con un enorme perro de Alaska Malamut, negro como la noche, saltó sobre el acorralado monstruo al que lo mordió y se apartó chillando y pataleando sus pies como los sables dentados. Berkeley saltó hacia adelante y descargó con un golpe. Se oye horripilante y ese agudo grito que se estranguló, el olor a carne quemada que se acentuó en el capacillo y se elevó en el espiral del humo sangriento. Los ojos encarnados se velaron y convirtieron el rostro de una rígida y convulsionada parodia de facciones. Aquellos miembros que parecían brazos y piernas se estremecían y ejecutaron movimientos espasmódicos. Los perros saltaron hacia adelante y Berkeley retiró su arma con el mango de la pala. Aquel monstruo, tenido sobre la nieve, no se movió cuando lo desgarraron los brillantes dientes de los perros. Jerry miró hacia alrededor de la atazada habitación. 32 hombres, algunos de ellos recostados contra la pared, asustados de la tensión, y otros reforjados con el aire del malestar, otros sentados, y la mayoría de ellos tratando de ayudar en una forzosa intimidad de sardinas. 32 y más de los 5 dedicados a curar las heridas de los perros formaban 37, el personal completo. Gary empezó a hablar. Perfectamente, creo que todos estamos aquí. Todos vieron lo que estaba sobre la mesa. Para quienes lo hayan visto, lo voy a levantar. Carrington levantó el cuerpo de esa cosa, con el único propósito de llevarlo de nuevo al laboratorio y poder examinarlo adecuadamente. Cuando abrió el cuerpo, ahí brotó un olor a acre, combinado con carne quemada y con aceite de foca. Los presentes que estaban ahí no querían verlo, estaban molestos y se apresuraron a declarar de que estaba definitivamente muerto. Dijo Jerry: parece que Charnock necesitará un veterinario, y sobre todo necesitaremos que el equipo de Noruega nos envíe más perros para reponer a los que murieron en este momento. Blair quería examinar en forma más detallada ese ser. Queremos saber qué pasó y asegurarnos de que está total y definitivamente muerto. ¿No lo creen todos? El que no esté de acuerdo puede cuidarlo esta noche, dijo con una sonrisa la bióloga. Muy bien,
Pues Blair, ya que lo has sugerido, ¿qué puede decirnos sobre esto? ¿Qué era ese monstruo según tú?, dijo Jerry, volviéndose con un aire interrogativo hacia la bióloga. Dudo que hayamos visto alguna vez una forma tan natural o sobrenatural como esta, interrumpió Blair, contemplando el cuerpo cubierto. Quizás haya estado mimetizando a los seres que construyeron esta nave, pero no lo creo. Lo que estábamos cerca del recodo, vimos a ese ser en acción. Lo que está sobre la mesa es el resultado. Cuando quedó en libertad, empezó aparentemente a mirar a su alrededor. El Ártico estaba todavía helado como hace muchísimos siglos. Cuando lo vio por primera vez, y cuando quedó congelado, al juzgar por las observaciones diabólicas que él hizo, cuando estaba descongelado y por los trozos del tejido que corté y lo endurecí, entonces no lo creo. A lo mejor su planeta natal era más cálido, como Marte o Mercurio, o quizás en Sudamérica, y en su forma natural no podrá soportar temperaturas terrestres abajo cero. En la Tierra no hay forma alguna vida que se pueda adaptar al tipo del Ártico, a excepción de algunas especies de peces y microorganismos, sobre todo en invierno. Pero la mejor transición es el perro. Esa bestia encontró a los perros e imitó sus maullidos y sus aullidos y sus gemidos, y llegó tan cerca que uno de los perros se le echó encima. Los demás lo oyeron y algunos se fueron y murieron también tratando de atacarlo, y se volvieron frenéticos y se rompieron las cadenas y atacaron antes de que esa cosa y la pelea concluyera. Lo único que encontramos fue la parte del perro. Que esa cosa, ¿cómo lo podría decir?, extraña, solo estaba muerto a medias, dirigiendo a las medidas del protoplasma. Ese animal lo trataba de copiar porque miren, tiene pelo, y la parte de los restos del monstruo que estábamos buscando primitivamente, este animal estaba tratando de imitarlo. Miren, en su pata tiene pezuñas, tiene uñas y huellas. Lo que estamos contemplando, amigos, es que se ha disuelto en cierto modo. Quería copiar esa forma de los perros, el protoplasma básico. Cuando los perros lo atacaron, se convirtió en la mejor bestia de ataque que se pueda concebir. Algún animal del otro mundo, aparentemente. Miren estas patas extrañas. No hay ningún animal como él que tenga estas patas, este tipo de ancas con escamas. ¿Qué sé yo? No le den tantas explicaciones. Esa cosa se convirtió, se adaptó, se transformó, dijo en un tono brusco Jerry. ¿Pero cómo? Todo ser viviente está formado por gelatina protoplásmica y de cosas diminutas y submicroscópicas llamadas núcleos que controlan el grueso. El protoplasma es el ser más de simplemente una modificación de ese mismo plan de controlados y alcances mundiales de la naturaleza. Células formadas por protoplasmas controlados por núcleos infinitamente diminutos. Ustedes los físicos podrían comparar eso. Es una célula individual de cualquier ser viviente con un átomo. El grueso del átomo, la parte llena del espacio que está formado por las órbitas del electrón, pero el carácter del mismo está determinado por el núcleo atómico. Eso no explica nada. No excede absurdamente, lo que ya lo sabemos, simplemente se transformó, no necesita tantas explicaciones. Es tan natural para él, está en su naturaleza. Él copia el código genético y lo adapta a él a su cuerpo para adoptar esa forma, y están formadas por el protoplasma. Es su carácter determinado en el núcleo. Lo sé, solo que ese ser, los núcleos pueden controlar esas células a dignidad, como los perros. Los perros, mientras dirigían y estudiaron cada célula de su tejido y moldearon sus propias células para imitarlos con exactitud, de ahí las pezuñas y el pelo. Partes de ese ser tuvieron que determinar la transformación. Son células caninas, observe muy bien. ¿Pero no tiene núcleos de células de perro? Nuevamente, no. Así que Blair levantó un poco la lona embreada y asomó la desgarradora pata del perro rígida del pelambre gris. Ahí lo tienen, chicos. Está tratando de imitarlo, así que debemos de tener mucho cuidado. Esto, por ejemplo, no es un perro, ni mucho menos una imitación. Con respecto a algunas partes, no estoy seguro. El núcleo solo estaba ocultándolo, cubriéndose como un núcleo de imitación de células caninas. Con el tiempo, ni siquiera el microscopio habría podido revelar la diferencia existente. Supongamos que yo hubiese tenido muchísimo tiempo, ¿no creen?, dijo Norris con amargura. ¿Y entonces qué sugieres? Entonces habría sido un perro. Los demás perros le habrían aceptado. Nosotros no lo habríamos aceptado. No creo que nada se lo hubiese distinguido.
Los perros tienen mucha inteligencia. Ni siquiera los microscopios ni los rayos X, ningún tipo de otro medio, se trata de un miembro de una raza soberana de inteligencia, una raza que ha descubierto ya los profundos secretos de la biología y los está usando en nuestra contra. Enseguida preguntó Cooper, ¿y estás seguro de que esa cosa infernal ha muerto? Sí, y doy gracias al cielo, respondió la bióloga con voz entrecortada. Cuando alejaron a los perros, me quedé allí durante unos minutos, manteniendo dentro de ese ser de cable de Blair, y estaba muerto y cocido. Emanaba ese olor a aceite. Entonces, solo podemos darle las gracias al cielo de que estamos en el Ártico y no hay nadie más. Ningún ser que imitar. ¡Bravo! Salvo esos animales del campamento, pero ya están muertos. Estamos seguros. No lo creo, dijo Blair. Él puede imitarnos a nosotros, ¿no le entienden? Si pudo imitar a uno de los perros y a un ser del espacio, los perros no pueden viajar a 600 kilómetros hasta el mar. No basta el alimento, en esta temperatura no hay suficientes gaviotas. Tanta tierra adentro, no hay pingüinos, no hay nada que pueda llegar al mar desde este punto, salvo nosotros. Nosotros tenemos la inteligencia, podemos hacerlo, ¿no lo comprenden? Ese ser tiene que imitarnos, puede hacerlo, es capaz, tiene que ser uno de nosotros. Esa es la única manera de que él pueda pilotar el avión, pilotar un avión durante 2 horas y llegar a la civilización, ser todos los habitantes de la Tierra, un mundo a su alcance. Si nos imita, es realmente un ser completamente peligroso. Él no lo sabe aún, Blair. No había tenido la oportunidad de descubrirlo. Lo acosaron y lo tomó lo que tenía más cerca. ¡Miren! Yo soy Pandora. He abierto la caja. Y la única esperanza que queda es que no pueda salir de aquí. Ustedes no me vieron, porque yo lo hice. Yo solucioné todo. Lo rompí todo. Ningún avión puede volar. Nada puede volar. Así que él no va a escapar de aquí. Blair profirió con una risita y se dejó caer al suelo sollozando. Y Van Well se lanzó hacia la puerta con enojo. Mientras los ecos de las pisadas se perdían en el corredor, cuando el Dr. Cooper, sin prisa, se indicó con el hombrecito tendido en el suelo, y en su oficina situada junto a aquella habitación, trajo algo que le inyectó una solución en el brazo a Blair. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué me pinchas? ¿Qué hice? Quizás se le pase cuando despierte, suspiró levantándose, y MacReady le ayudó a levantar al biólogo y tenderlo sobre una litera. Todo depende de lo que podamos convencerlo de que ese ser ha muerto, agregó el Dr. Cooper. Horas después del incidente con los perros, el comandante Gary observó con ansiedad cómo Clark, el encargado de sus perros, sujetaba ese animal pardo de Alaska, mientras Cooper iniciaba el tratamiento de las inyecciones. El perro se mostraba reacio a colaborar. La aguja era tan dolorosa y ya lo habían pinchado bastantes veces. 5 puntos de sutura mantenían cerrado un corte que le cruzaba la paletilla, las costillas y la mitad inferior de su cuerpo. Uno de los largos colmillos estaba roto. El fragmento que faltaba debía hallarse sepultado en el omoplato del monstruo que estaba sobre la mesa del edificio de administración. ¿Cuánto demorará eso?, preguntó Jerry, oprimiéndose suavemente el brazo. Estaba dolorido a causa del pinchazo que le hizo el Dr. Cooper para extraerle la sangre. Cooper se encogió de hombros. Para serle franco, no lo sé. Conozco el método general, lo he usado con conejos y algunos mamíferos como ratones, pero no lo he experimentado con perros. Son animales grandes y más complicados con los cuales no resulta cómodo trabajar. Y naturalmente, los conejos son preferibles y por lo general sirven, ellos reaccionan más rápido. En los parajes civilizados se suelen comprar conejos inmunes al hombre de los proveedores. A esas alturas, a partir de esa noche, todos sospechaban de unos a otros, pero debíamos permanecer unidos por nuestra propia seguridad. Hacíamos que nos turnáramos para dormir y quién hacer guardia. A mí me tocó hacer guardia durante 2 veces, y las tensiones aumentaban, y algunos comenzaban a volverse locos, pensando que ya eran los últimos humanos de la Tierra o preguntándose si había más cosas afuera del planeta y nosotros éramos los últimos supervivientes. Y no eran humanos. Algunos hasta intentaron suicidarse.
Otros de plano se suicidaron, se lanzaron al frío y murieron de hipotermia. Algunos murieron envenenados y otros también murieron incendiados. Y algunos se dieron un disparo en la sien. Yo no fui de esos. Quedamos al final 7 hombres. De los 30 que había, quedamos simplemente 7. MacReady declaró lentamente: que yo sepa, el monstruo no ha muerto, y solo ha dejado en pie un leve interrogante respecto a Conant. No lo hemos visto después del incidente, y no sospechamos de algún otro, solo lo hemos visto que se encierra en el laboratorio. Estoy esperando que Gary lo convierta en un 4 de litra, suspiró Berkeley. Creí no tener ninguna intimidad antes, pero desde esa orden... Y luego fue interrumpido. Nadie observaba con más tensión que Conant en su laboratorio un pequeño tubo de ensayo de vidrio esterilizado lleno a medias con un líquido color paja. 1, 2, 3, 4. 5 gotas de la clara de la solución de Cooper había preparada con las gotas de las sangres extraídas del brazo de Conant. El tubo fue agitado cuidadosamente y luego colocado en el vaso de agua clara y tibia. El termómetro señaló color sangre. Un pequeño termostato emitió un fuerte chasquido y un calorífero eléctrico que comenzó a brillar mientras las luces temblaban. Luego se formaron pequeños copos blancos de precipitación cayendo como una nevada en el líquido color paja. ¡Dios mío! ¡Conant! Y se desplomó sobre una litera, sollozando como un niño. 6 días, 6 días ahí dentro preguntándome si esa maldita prueba mentiría. Gary se acercó silenciosamente y pasó el brazo detrás de la espalda del físico. No podía mentir, dijo el doctor Cooper. El perro era inmune al hombre y el suero reaccionó. ¿Entonces Conant es normal? ¿No es una de esas cosas? ¿No está contagiado? Preguntó Norris con una voz entrecortada. De modo que el monstruo está muerto, ¿verdad? Y ha muerto para siempre, pero está aquí entre nosotros, ya sabe, adoptando la forma de alguien más. Conant es humano, dijo Cooper rotundamente, y el monstruo está muerto. Kainer estalló de risadas y en risotas histéricas. MacReady se volvió hacia el lado y lo abofeteó con un rítmico compás de 1, 2. El cocinero rió y tragó saliva, lloró en un instante y luego se sentó frotándose las mejillas, murmurando vagamente las palabras de gratitud. Yo estaba muy asustado. Dios mío, estaba completamente horrorizado. Norris rió con una risa desequilibrada y maniática. ¿Cree que nosotros no lo estábamos? ¿Qué cree que Conant no lo estaba? Horas más tarde, esa noche, no estábamos dormidos, no sabíamos si era de día o de noche, solo vivíamos en aislamiento, no podíamos salir, había comida aquí adentro, a base de nuestras vacas y de algunos perros y algunos alimentos que teníamos reservados en el congelador. El doctor Cooper podría tener razón, dijo MacReady con mucha seguridad. Sé que soy un ser humano, pero desde luego no puedo probarlo. Repetiré una prueba de mi propia información y cualquiera de ustedes que lo desee podrá hacer lo mismo. 2 minutos después, MacReady alzó un tubo de ensayo con un experimento que había construido él mismo, un vaso precipitado blanco que sedimentaba lentamente desprendiéndose en un suero color paja. Reacciona también con la sangre humana, de modo que ninguno de los dos es el monstruo, y no creí que lo fueran, dijo con un suspiro Banwell. Tampoco esto lo habría convencido al monstruo. Hubiéramos podido destruirlo en ese caso sin saberlo. ¿Por qué no nos habría destruido el monstruo a nosotros? Entonces MacReady replicó con un bufido y luego rió silenciosamente. Eso es elemental. El monstruo quiere tener disponibles a formas de vida, aparentemente inteligentes, de 2 patas y que puedan manipular ciertos vehículos y ciertas herramientas para una mejor comodidad. No puede animar a un cadáver, solo espera mejores oportunidades de los seres vivos. Nos reserva a los que seguimos siendo seres humanos. Los demás no le interesamos, solo quiere humanos. Kainer se estremeció violentamente. Entonces, Mac, ¿acaso ya lo sabría si fuese un monstruo? ¿Sabría si el monstruo se ha apoderado de mí? Oh, Dios mío. Quizás yo sea el monstruo. No lo sé. Estoy completamente aterrado. Usted lo sabría, respondió MacReady. Pero nosotros no. Ya sabe. A él le encanta el engaño. Es el maestro del engaño. Es lo que nos hizo saber cuando trató de imitar a los perros. Entonces MacReady contempló la redoma del suelo que quedaba. Pero los demás,
¿Esa maldita sustancia sirve para algo?, dijeron los biólogos pensativamente. Entonces MacReady se dirigió por el túnel de la sección de los perros seguido por Clark y Banwell. ¿Necesita más suero?, le preguntó Clark. Entonces MacReady negó con la cabeza. Los tubos de ensayo es lo único que necesitamos. Ahí hay 4 vacas y un toro y casi 70 perros. Esta sustancia solo reacciona con la sangre de los humanos y los monstruos, como el que nos atacó hace unas horas. El monstruo es perfectamente lógico, y dijo con firmeza Banwell. Nuestras pruebas con el perro inmune era el indicado, y les trajimos un poco más de suero para esas pruebas, pero no pudimos hacer nada más. ¿No puede o no quieres hacerlo? No puedo usar más la sangre de un hombre que otro perro, y comenzó Norris. No hay más perros, dijo MacReady con voz baja. Ni nada más vacas, diría yo, ya que este ser no haría el esfuerzo por tratar de imitarlos. No ganaría nada con ser un perro para salir a la nieve y tratar de buscar alimento, mucho menos una vaca, donde al menos aquí hay alimento y no se podría alimentar más. Así que lo que preguntó Benning basándose lentamente. Entonces, las vacas no le servirían de algo a pesar de que hay forraje aquí adentro. Son muy desagradables cuando se empiezan a cambiar. Conmigo éramos solo 7 hombres. Después de los estudios que hicieron con las vacas y con los perros, que todos dieron negativo, fue cuando nos convencimos de que a lo mejor pudo haber estado muerto durante horas y no nos dimos cuenta. E incluso a lo mejor estuvo simplemente reanimado, murió y ya no sabemos nada de él, ya no quedó ningún rastro. Así que nos relajamos, reímos, contamos anécdotas divertidas sobre nuestros respectivos países y sacábamos la comida enlatada. Y sobre todo el tinteo de las cucharas y los ruidos ahogados que usaban al comer eran los únicos signos de vida de la habitación. Eran signos de paz y de alegría. No se pronunciaban palabras cuando todos estábamos ahí, simplemente disfrutábamos la comida, y las miradas se volvían familiares, sobre todo entre nosotros. No había interrogativos, mientras más mandíbulas se movían. Ya se había acabado la pesadilla. La paz no duró como se esperaba. Había momentos donde estábamos bien, pero luego había inestabilidad en el ambiente. Peleábamos por comida, por galletas, por cualquier tontería, inclusive por revistas o por libros. La leche de las vacas era segura de tomar, ya que la cosa no podía infectar ninguna de las vacas, ninguna de las reses o uno de los perros. Solo quería humanos, pero estábamos convencidos de que estaba finalmente muerto. Al final, Kenner, el cocinero, fue asesinado accidentalmente tras una revuelta en la cocina por un trozo de pollo que estaba congelado. Así que se nos reveló que era una maldita cosa. Por Dios, su piel se puso azul, y entonces le creció un tercer ojo en la frente. Más eso, sus cabellos se le pusieron como gusanos, y sus dedos se transformaron en garras. No pudimos comprobarlo, estábamos todos asustados y la desconfianza volvió. Así que MacReady se dio cuenta de que incluso en los fragmentos de la criatura se comportaban como organismos independientes. Luego, para probar este hecho, vimos que la sangre de esas cosas, de estos organismos, reaccionaban violentamente ante el calor. MacReady inmediatamente planeó una junta, y entonces nos convocó a todos, a los 6 hombres, incluyéndome a mí. Así que tomó el escalpelo de la mesa y luego lo sacó del armario con un soporte de tubos de ensayo, una diminuta lámpara de alcohol y un alambre de platino arrollado por una varita de vidrio sobre sus labios alentaba una sonrisa cenuda y de satisfacción. Por un momento contempló que los que rodeaban miraban con miedo. Berkeley y Dutton se acercaban lentamente con el instrumento eléctrico del mango de madera listo para usar. Dutton dijo: «MacReady, por favor, supongamos que tú eres una de esas cosas. ¿Por qué no te haces la prueba primero, para asegurarnos de que lo que estás haciendo es de confianza? ¿Quieres que lo pruebe? ¡Adelante!». Así que MacReady tomó el escalpelo y se cortó a sí mismo, y dijo: «La sangre de ellos reacciona ante el calor, así que lo que vamos a hacer es muy sencillo. El alambre de platino lo vamos a poner al fuego, y inmediatamente lo vamos a poner aquí en la muestra del vidrio con una de nuestras sangres. Vamos a intentarlo». MacReady lo intentó primero, y sus pruebas fueron negativas. No salió nada. «¿Qué dices, Dutton? ¿Hacemos la prueba o tienes miedo?». Así que Dutton se apartó, y con un ceño fruncido accedió a la prueba. Él salió negativo al igual que los hombres restantes. Había tensión,
mucha tensión, y a los 20 segundos apartó los ojos de un escritorio para mirar a los hombres que esperaban pacientes, impacientes más bien diría yo. Ahora había más sonrisas entre ellos cuando les tocaba la prueba y la sangre no reaccionaba negativamente, pero al mismo tiempo se advertía de que había un intruso entre nosotros. Quizás podamos ahorrar tiempo. Conant, ¿quieres acercarte conmigo, aquí? Dijo MacReady. Nuevamente, Barclay fue demasiado lento. Hubo más sonrisas, menos tensión aún. Cuando Berkeley y Banwell concluyeron con su faena, Gary habló con una voz amargada y contenida. Conant es uno de los mejores hombres. No creo que sea necesario que hagamos la prueba. Lo tenemos aquí y él nos ayuda. Es de mucha utilidad. MacReady no dejó que las interrupciones de Gary lo interrumpieran. Así que cuando hizo la prueba de sangre, esta reaccionó violentamente, como si fuera una especie de turbulencia, un mini tifón en el agua, en su sangre. Conant era uno de los mejores hombres que teníamos aquí. Dios mío, lo lamento tanto. Y hace muchos minutos, hace muchas horas, yo habría jurado que era un hombre. Pero estos malditos monstruos, por Dios, ¿en qué momento lo agarraron de esos malditos monstruos? Así que Gary se estremezó y se dejó caer en su litera. Y 30 segundos después, la sangre de Gary rehuyó del hilo de platino, calentando y se esforzó por escapar del tubo de ensayo. 30 segundos después, la sangre de Gary rehuyó en el hilo de platino calentado, y se esforzó por escapar del tubo de ensayo. Luchó con el mismo frenesí con el que súbitamente un salvaje imitación de Gary, con los ojos encarnizados, todo un ser humano en descomposición como si se tratara de un zombie, se esforzaba en rehuir, y la lengua de la víbora le salía por la lengua. El arma de Berkeley avanzaba hacia él, pálido y sudoroso. El ser de tubo de ensayo chilló con una voz diminuta como si fuera el de una rata y metálica a la vez, cuando MacReady lo dejó caer sobre el fulgurante carbón del hornillo. ¿El último?, dijo el doctor Cooper, levantándose con su litera en los ojos inyectados en la sangre y entristecidos. Por Dios, 14 hombres en total. Muchos de ellos se suicidaron, y MacReady sintió la cabeza. En algunos aspectos, si hubiéramos podido impedir permanentemente que se propagaran, yo habría querido recobrar hasta las imitaciones. El comandante Gary, Conant, Dutton, Clark y los demás. Por Dios, muchos de ellos se quedaron congelados. ¿A dónde llevan esas cosas?, dijo Cooper señalando la camilla que sacaban allí Barclay y Norris. ¡Afuera! ¡Afuera sobre el hielo! Tienen 15 envases. Sí, 15 envases rotos de queroseno. Hemos arrojado ácido sobre cada gota derramada, sobre cada fragmento. Vamos a incinerarlos. El plan parece bueno, dijo Cooper, asintiendo el aire fatigado. ¿Usted no me ha dicho, sí, Blair? MacReady se sobresaltó. Lo hemos olvidado. Teníamos otros en quienes pensar. Me pregunto, ¿cree usted que podremos curarlo ahora? Sí, dijo el doctor Cooper con entusiasmo y detuvo el aire significativo. Entonces MacReady volvió a hablar. Es un loco, imitaba a Keener y su tristeza al rezar. Se volvió hacia Banwell y dijo, ven, vamos a tener que hacer una expedición a la cabaña de Blair. Van lo miró con ojos penetrantes. Por un momento la preocupación que acusaba su semblante fue sustituida por un sorprendido recuerdo. Luego se levantó e hizo un gesto de asentimiento. Todos sabíamos que Keener era muy introvertido, no invitaba a nadie, es más, quería trabajar solo. Él estaba siempre concentrado en sus estudios, en su habitación. Más vale que me acompañe, Berkeley. Él fue quien cerró la puerta de Blair y sabrá cómo abrirla demasiado. A él siempre lo vi muy sospechoso. Siempre pensé que estaba perturbado, pero no. Realmente él es una de esas cosas. El viaje duró 3/4 de hora y una temperatura de 37 grados bajo cero, 3/4 de hora para llegar a la cabaña sepultada en la nieve. De allí no se sumergía el humo, y los 3 hombres se apresuraron. ¡Blair!, bramó Berkeley. Cuando estábamos aún a 100 metros, Blair dijo, «¡Cállese!», dijo MacReady, «vamos a apurarnos. Quizás Blair trate de huir solo, si no tenemos que perseguirlo, sin aviones, con tractores y con pies humanos». Tendría que ser un monstruo, un vigor de hombre. Míralo cómo corre. Una pierna rota no lo detendría más que de 1 minuto, observó MacReady. Berkeley profirió con exclamación entrecortada y señaló hacia lo alto. Borrosamente en el cielo, sin escrupular, algo al lado descubría sus curvas de indescriptible, de gracia y felicidad. Las grandes alas blancas que se inclinaban suavemente de una gaviota blanca sobre los hombres silenciosa y curiosidad.
Por Dios. ¿Un albatros? Sí, es un albatros. ¿Qué hace aquí? Un albatros en el Ártico. El primero de la temporada. Se piensa ir a tierra dentro de que ves por motivo. Pero aún es invierno, ¿no? Eso es cierto. Sí, es un maldito monstruo. Está suelto. Norris se inclinó sobre el hielo y sacó perpetuamente su gruesa ropa y prueba de inminente y se irguió. En su mano brillaba un amenazador arma de metal de azulado y se erigió sobre un hombre silenciado blanco del Ártico. El pájaro profirió un ronco chillido. Sus grandes alas se agitaron frenéticamente cuando una docena de plumas no se desprendían de su cola. Todos sabemos que cuando un pájaro se agita, no desprende muchas plumas, pero este no lo hacía. Norris volvió a disparar, y el pájaro se movía velozmente ahora, esquivaba los disparos, pero en una línea de retirada recta volvió a chillar, y ya. El pájaro fue derribado y se remontó con un sordo aleteo detrás de un cerro del hielo para desaparecer. Norris siguió presuntamente con sus compañeros. No volverá, dijo jadeadamente. Berkeley lo redujo con un silencio de gesto de advertencia, señalando una extraña y feroz luz azul que brotaba por las grietas de la puerta de la cabaña. Dentro resonaba un zumbido muy suave, pero demasiado suave, y un chasquido de tintineo de herramientas y aquellos sonidos que traían un mensaje de frenética prisa. Entonces todos se apresuraron. Que Dios nos ayude si ese monstruo ha... Oh, Dios mío. Así dijo Berkeley, por el hombro que hizo un movimiento de cortar los dedos, señalando el nudo de los cables del control que sujetaban la puerta. Berkeley sacó del bolsillo los cortadores de alambre y se hincó de rodillas silenciosamente para poder cortarlo. El chasquido de los alambres cortados causó un indecible estretipo en la absoluta inquietud del Ártico. Solo se oía aquel extraño y suave zumbido en el interior de la cabaña y el frenético chasquear al tintinear del cortar del alambre. MacReady asistió por una grieta de la puerta, tomó aliento con ronco sonido y sus grandes dedos cavaron cruelmente el hombro de Berkeley. El meteorólogo retrocedió. «No es Blair», explicó MacReady en voz baja. «Es alguien arrodillado. Mira, obsérvalo. Un objeto que está sobre la litera. Algo que quiere elevarse, pero parece un morral o algo parecido, y se sube cada momento. Vamos juntos, ven, acompáñame», dijo Berkeley en el ceñido. «No, Morris, quédate atrás. Y saca ese hierro tuyo. Eso que está ahí puede tener armas. No sabemos qué es». El vigoroso cuerpo de Berkeley y la gigantesca fuerza de MacReady golpearon juntos la puerta. Dentro de la litera apoyaba la contra del chirro que furiosamente y se hizo añicos. La puerta saltó hacia adentro. El plan se había arruinado. Así que un ser desconocido se levantó de un salto como si fuera una pelota de goma. Uno de sus 4 brazos, semejantes a tentáculos, se estiró como una víbora que va a asestar algún golpe. En una mano de 7 tentáculos brillaba un lápiz reluciente de metal, y el ser lo levantó para afrontarlos, y los finos labios del monstruo se entrelazaron convulsivamente descubriendo uno de los colmillos, una mueca de odio mientras sus ojos los verían enfurecidos. El revólver de Norris atronó el recinto, el rostro cubierto de odio convulsionó en una mueca de sufrimiento, y el tentáculo que se estiraba replegó. El objeto plateado que tenía en la mano se troncó en los restos metálicos, y la mano de 7 tentáculos se convirtió en una mesa mutilada de carne que rezumbaba el licor amarillo verdoso. Era un olor a alcohol, como de aceite. El revólver retumbó otras 3 veces. En cada uno de los 3 sujetos aparecieron oscuros agujeros, y finalmente Norris lanzó el arma hacia atrás del rostro. El ser gritó terriblemente de odio, llevándose de un tentáculo a los ojos cegados. Durante un momento se arrastró hacia el suelo para tratar de escapar, descargando salvajes golpes en el vacío para tratar de retrocedernos. Mientras el cuerpo se retorcía, luego volvió a ponerse de pie, y moviendo los cegados ojos se controlaron repulsivamente mientras la aplastada carne se desprendía en los trozos. Estaba muriendo. Berkeley levantó pesadamente y avanzó un hacha con el hielo, y asestó un golpe de plano sobre el costado de la cabeza de esa cosa. El monstruo, a quien no se podía matar, se desplomó nuevamente. Los tentáculos se estiraron de improviso, y de pronto Berkeley cayó, aferrado en el dogal de una cuerda viviente y lívida. El monstruo se disolvía mientras lo sujetaba, y era como una cinta rojo-blanco que penetraba a Berkeley en la carne, y en las manos como un fuego vivo.
Frenéticamente, Berkeley arrancaba su ropa y escondía sus manos para que no se las aferrara. El cielo se tanteaba y desgarraba el duro paño del abrigo a prueba de intérprete de Berkeley buscando la carne, pero no la podía ver. La enorme antorcha fue la que MacReady trajo. Solamente de pronto rugió con una voz ronca de su desaprobación. Luego rió con una risa gorgoteante y sacó una lengua en blanco, o lo que era parecido. Casi de 1 metro, se estiraba. El ser del suelo gritó, golpeando a ciegas los tentáculos y usaba la lengua con tal de escaparse. Así que el monstruo se arrastró y revolvió en un suelo y gritó rengueteó frenéticamente. Pero MacReady seguía proyectándose la antorcha sobre la cara, mientras los muertos ojos ardían inútilmente con frenesí. El ser se arrastraba y aullaba. No podía morir, pero lo estábamos lastimando. Así que MacReady tomó el hacha de nuevo, aprovechando la ceguera de la bestia para poder cortar la lengua y que no pudiera sujetarse. Costó trabajo, pero lo logró, y el monstruo se sacudía inútilmente y dejaba un rastro de humo aceitoso y maloliente, como olor a foca, como habíamos dicho anteriormente. MacReady volvió en silencio a la cabaña y Berkeley lo recibió a la puerta. ¿No hay más?, preguntó con el ceño fruncido gigantesco del meteorólogo. Berkeley negó con la cabeza. No, no hay más. ¿No se dividió? Tampoco. Tenía otras cosas que pensar, así que lo aseguró MacReady, y lo dejé que estaba convirtiendo en una brasa. ¿Y qué hacía él? Norris rió silenciosamente. Somos inteligentes, no cabe duda. Rompemos los magnetos para que los aviones no funcionen, arrancamos las tuberías de los motores de los camiones y dejamos a ese monstruo solo durante una semana en la cabaña. Solo y sin que se lo molesten. MacReady registró con más cuidado la cabaña, y el aire a pesar de la puerta arrancada era caluroso y húmedo. Era una mesa con el otro exterior de la habitación. Se veía un objeto formado por cables arrollados y pequeños imanes y tubos de gran altura, y lámparas radiotelefónicas. En el centro había un bloque de piedra rústica, de color azul. Inundaba la cabaña de una feroz luz azul y un zumbido de electricidad. A un costado había un mecanismo de cristal, fundido con inverosímil prolixitud y delicadeza y láminas de metal y grandes tubos de vidrio, y una extraña y reluciente esfera incorpórea. ¿Qué demonios estaba haciendo?, preguntó MacReady, y se acercó. Norris se movió y con la cabeza y dijo, no lo sé, te juro que no lo sé. Habría investigado, pero creo que adivinar de qué se trata. Es fuerza atómica. Eso es lo que está a la izquierda. Es una cosita destinada a hacer lo que han intentado hacer los hombres ciclotrones, y de 100 toneladas separar las neuronas del agua pesada de un monstruo que obtenía hielo de agua circulante. ¿Dónde lo habría conseguido todo eso? Ah, sí, naturalmente, un monstruo como él no podía estar confinado dentro de ni fuera de alguien. Ha estado hurgando en los escondrijos de los aparatos. Los estaba estudiando mientras nosotros estábamos distraídos y temerosos. Así que MacReady absortó con la máquina. Dios mío, ¿qué cerebro debe tener esa raza? Es muy inteligente. La esfera es reluciente, solo mírala. Simplemente construyó todo esto con simple utilería, cosa que los humanos pudimos haber hecho durante mucho tiempo, pero no lo hicimos por falta de ingenio. Los neutrones pueden atravesar cualquier materia, y ese monstruo quería hacer un depósito a propósito de reserva de neutrones. ¿Pero qué quería hacer? Basta con proyectar neutrones contra la silicio y el calcio y el berilio. Cualquier cosa, un poco menos, y la energía atómica se libera. ¿Ese es un objeto de generador atómico? Algo así. MacReady sacó un termómetro en su chaqueta. Aquí hay 20 grados Fahrenheit, a pesar de la puerta abierta, así que Norris asintió. La luz es fría, lo he descubierto, pero emite calor, para caldear el recinto mediante esa bobina. Ese monstruo tenía una idea larga de eléctrica del mundo. Podía mantenerse en la atmósfera tibia y agradable tal como si su raza se sintiera tal como en el hogar. Así es como viven ellos, en medio de átomos vivos. Así que MacReady asintió. Más allá de las estrellas que están compuestas, vinieron desde más allá de las estrellas, de un planeta más cálido que la Tierra, incluso más que Mercurio, que describía círculos alrededor de un sol brillante, más azul. Así que MacReady contempló por la ventana el rastro manchado de un humo que avanzaba por la nieve. No creo que vuelva.
Vinieron a parar aquí por mero accidente, y eso sucedió hace 20 millones de años. Fue un aterrizaje forzoso lo que hizo. Así que ellos trataron de adaptarse aquí, en el tiempo que estuvieron aquí vivos. Así que Berkeley rió silenciosamente. Quiere decir que no estábamos listos para una invasión. ¿Se fijó en que trabajaba cuando vinimos? Mire, y señaló con el techo de la cabaña. Como un morral hecho con latas de café aplastadas y de chocolate con correas de cuero y cintas de paño colgante que oscilizaban el mecanismo, estaba adherido al techo. Ardía en el diminuto y brillante núcleo de las llamas de lo sobrenatural. Hacía calor, pero ardía a través de la madera del techo para quemarla. Berkeley se acercó y asilió 2 correas y tiró hacia abajo con la fuerza, y luego se las ató a las correas alrededor del cuerpo y de un leve salto se los llevó al frasco y lento a través de la habitación. ¿Es antigravedad? ¿Lo sientes?, dijo MacReady. Sí, así es antigravedad. Este ser es lo que estaba construyendo aquí, un pequeño lugar para poder adaptarse, y si nosotros lo habíamos detenido, ya no había aviones ni pájaros. Los pájaros no habían venido, pero el monstruo tenía las latas de café y las piezas de radiotelefónicas y el cristal y los vidrios y la utilería. Y una semana, toda una semana, así como estuvimos. Sí, él llegó de un salto, con la antigravedad provista la fuerza por la energía atómica de la materia. Lo habíamos detenido. Media hora más, pues el monstruo estaba precisamente ajustando esas correas sobre el aparato para que pudiera estar teletransportado de aquí a su planeta. Habríamos quedado en el Ártico, disparando contra todos los seres vivos que vinieran del resto del mundo. Pero lo detuvimos. Entre ellos el albatros. Dijo en voz vaga MacReady. ¿Cree usted que el albatros haya sido... ¿Con eso casi terminando? ¿Con esa arma mortal que tenías en la mano? Yo creo que sí. Ese albatros era una distracción o una de esas cosas. No, gracias a Dios. Evidentemente oye muy bien hasta que lo que sucede aquí abajo, y la merced del margen de media hora, conservamos nuestro mundo, y también los planetas del sistema, la antigravedad, ¿comprende? Y la energía atómica, porque ellos vinieron de otro sol, de una estrella que está detrás de las estrellas. Ellos vinieron de un mundo, de un sol más azul. La historia que acaban de escuchar es una novela original y que es iniciadora de una ya larga tradición que combinaba la ciencia ficción y el horror. Es ciencia ficción por sus temas, ya que tratan temas de la existencia de organismos extraterrestres, la explicación técnica sobre cómo se adapta un entorno extraño a él, el mimetismo y sobre todo las referencias científicas que existen y el mecanismo para descubrir a los infectados por medio de la ciencia. Pero es su terror y misterio. En su tratamiento se juega con una versión de la estructura del descubrimiento, y la bestia es el descubrimiento del principio y la sensación del temor que tenemos a nosotros mismos creados a través de diálogos que cada vez son más enloquecidos y inspiradores por el miedo de la paranoia de los personajes, de la cual nos está contagiando y nos está advirtiendo que algo no anda bien y que debemos tener cuidado, y por esa razón estamos en completa desconfianza con las personas con las cuales nos rodean. Muchos de ellos, aunque no eran monstruos, se habían suicidado. Habían acabado con sus vidas sin siquiera saberlo, ya que los monstruos te infectaban de cierta forma y eras parte de uno de ellos. Sobre todo, uno de los personajes, el doctor, se obsesionó tanto con la criatura que pensó que era un beneficio en lugar de pensar en las variantes malignas que representaba. Entre ellas, como se había mencionado anteriormente, era una plaga que amenazaba con absorber a toda la humanidad, a todo ser vivo, a cada ser viviente, y el doctor no veía eso por su afán de estudiarlo y mejorarlo, tener un conocimiento más allá de la ciencia, y él se olvidaba de eso, a pesar de las advertencias científicas que le representaban. En eso funciona la ciencia ficción combinada con el terror y sobre todo con el misterio, dejarnos intrigados, ya que ese es el objetivo del suspenso y del horror, de que los monstruos extraterrestres nunca nos resultan conocidos, son extraños, son misteriosos, representan la maldad absoluta en sus ojos, y sobre todo, no nos comprendemos sus razones. Ellos solo atacan y conocen la violencia, y solo sabemos que seremos destruidos. Ese es el verdadero terror, cuando desconocemos realmente el origen de ellos.